la historia de una madre que a su esposo perdió por cruzar la frontera. En el camino se quedó y ahora sola en su marcha lucha contra la vida, porque esta vez el destino 7 hijos le marcó. Madre, te encaja el dolor cuando tu hijo mayor te pregunta por qué, mami, mis hermanos sufren desnutrición. Madre, hoy quiero soñar a mis hermanos poner a estudiar, en el parque ilustraré zapatos, dar lo que mi padre no pudo dar. El niño siguió trabajando, pero el problema se puso peor. Son tan pocas mis monedas, la madre solo lloró. Volteó y vio hacia la cuna, estaba el hermano menor, postrado con sed y hambruna, en grado de deshidratación. Madre, bajas la montaña en busca de un hospital, llevas al niño en la espalda sin un centavo en tu delantal. Llegaron a la pediatría de un tal San Juan de Dios, el que está en el occidente, sin fondos y sin dirección. Por favor, gritó la madre, requiero de una atención. Mi niño se está muriendo y el suero nunca llegó. A los culpables les digo, a la salud presten más atención. Gobierno, esta vez por tu culpa, el niño en tu fuego murió. Por favor, gritó la madre, requiero de una atención. Mi niño se está muriendo y el suero nunca llegó. A los culpables les digo, a la salud presten más atención. Gobierno, esta vez por tu culpa, el niño en tu fuego murió.
Bienvenidos, muy buena tarde amigos de Asociación de Prensa de Huehuetenango. Pues es un gusto el poder estar compartiendo hoy con ustedes. Estamos en la presentación del libro de Redefiniendo a Dios del doctor Juan Luis Gálvez Santizo, quien hoy pues presenta este ensayo de filosófico con el objetivo pues de que llegue a la población huehueteca. Hace la presentación con invitados especiales en la ciudad de Huehuetenango y que pues también tiene invitados especiales como el padre Alberto, quien va también a dar su punto de vista luego de haber leído este libro. Vamos a conocer un poquito entonces del doctor Juan Luis Gálvez y que nos comente al respecto de este libro que hoy presenta acá en Huehuetenango. Amigos, muy buenas tardes. Yo soy médico escritor, nacido aquí en Huehuetenango orgullosamente, pero radico en la capital, lamentablemente, y hoy vengo nuevamente a presentar un nuevo libro que es Redefiniendo a Dios. De esto hay un dato muy interesante, que es una idea que nace a los 16 años, cuando uno tiene muchas preguntas. Entonces yo lo primero que hice fue leer la Biblia en busca de esas preguntas, de la primera o la última página, pero no encontré las respuestas. Entonces pasó el tiempo, me dediqué a estudiar y luego la carrera de medicina, a trabajar, y en ese ínterim de tiempo hasta hoy investigar sobre filosofía, historia y otros aspectos concernientes al tema de Dios, teoría de los principios, porque todo tiene un principio y tiene un fin, un propósito o fin desde el punto de vista semántico. Entonces, Redefiniendo a Dios no es un libro peyorativo a las religiones existentes, es un libro que nos habla de historia y la historia no miente. ¿Ya? Entonces los invito a que lo lean desde una forma de crítica, lo interpreten. Es un ensayo y a la vez, como les digo, va a estar a la venta solamente por pedido telefónico 5600-0707, Juan Luis Gálvez Santizo. Lamentablemente no tenemos los recursos para hacer una publicación y tenerlo a la venta en algún lugar, pero a este teléfono tiene un costo de 120 quetzales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Pues él ya nos indicó entonces que el libro pues tiene un costo de 125 quetzales o 25 quetzales. 120 quetzales, el cual ustedes pueden pedir al número telefónico que él ya nos indicaba. Y pues el libro se trata de Redefiniendo a Dios, de teorías de los principios, y pues ustedes pueden conocer más acerca de la teoría y el pensamiento de que él nos indica también en el libro, y sobre todo también la historia de la creación de la tierra y también sobre Dios, ¿verdad? Es lo que él nos puede indicar en este libro. Así que pues muchísimas gracias por estar con nosotros en la página de Asociación de Prensa de Huehuetenango. Académico, cultural y espiritual. Bienvenidos todos, nuevamente un fuerte aplauso. Entonces dejamos en el uso de la palabra al doctor Juan Luis Gálvez Santizo con la presentación de sus argumentos. Así que bienvenido, doctor Juan Luis. Un fuerte aplauso por favor para el doctor Juan Luis Gálvez Santizo. Queridos amigos huehuetecos, compatriotas, porque este no es un departamento ni un país, es un universo mismo. Huehuetenango tiene una historia que trasciende muchas cosas. Por eso los invito a leer mi libro Huehuetenango, Belleza, Remembranzas e Historia, para que se den cuenta hasta dónde llegamos los huehuetecos. Y no es por un ego. Por eso quiero comenzar esta conferencia, que es entre lo que es la ciencia y lo que es lo espiritual. Como médico, soy científico, y no todos los médicos son científicos, te conste. Ni todos los científicos son científicos, ni todos los religiosos son religiosos. En las instituciones donde menos religiosidad hay es en las instituciones religiosas. ¿Por qué?
porque la palabra religión quiere decir, es una frase acuñada por Lactancio, uno de los fundadores de la Iglesia cristiana, católica y apostólica, que quiere decir volver a unir lo que estaba separado, y las religiones solo han servido para separarnos. ¿Y qué necesitamos nosotros los seres humanos? Estar juntitos, como el hombre primitivo, que estaban juntos en grupos de 10, 12, 15, 20 personas y se defendían de los depredadores en aquellos tiempos de penurias y de todas esas cosas. Pero quiero comenzar con dos frases en latín. Una, vanitas, vanitatum, vanitas et omnia vanitas. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Rey Salomón. No sé el versículo de la Biblia, no recuerdo. Y el otro es ergo cogito ergo sum, de un científico, Renato Descartes. Entonces vamos a darle el primero. Conceptos a seguir. Sigamos. Antes de desarrollar el tema redefiniendo a Dios, quiero hacer una breve en las plantas. Está en la inmensidad del universo. Cuando vemos por un telescopio, cuando vemos una luna preciosa, cuando vemos un día soleado, cuando vemos un canario. Yo escribí en mi Facebook un día, se me acercó un niño, me dio la mano y se rió. Y yo les juro que creí ver a Dios en esa sonrisa. Y puse en mi Facebook, hoy vi la sonrisa de Dios, vi la cara de Dios en la sonrisa de un niño. Recibí muchas felicitaciones porque fue una frase hermosa, que no es porque lo hayan escrito, por eso dije la palabra antes, vanidad de nada, todo es vanidad. Porque no pretendo ser vanidoso en ningún aspecto de lo que voy a escribir, de lo que escribí en el libro. Pero panteísta es eso, panteísta es que Dios es inminente. Acuérdense que inminente es la palabra contraria a trascendente, que sale de. No, Dios es el mismo universo, el mismo planeta que está es parte de nuestro universo. ¿Sí? Gnosis es una palabra que ustedes ven en muchos lugares, centro gnóstico. Entonces, tiene una idea uno como que dice, uy, esos son satánicos, porque las religiones en general, vamos a hablar de las religiones mucho, pero no en términos peyorativos, sino en lo que son, en lo que han hecho, separarnos y ser un negocio. Y como decía mi abuelita, es un dicho de aquí, de huevo, hay que le caiga el guante que se lo plante. Entonces, gnosis es conocimiento. Había un grupo de gente antes del nacimiento de Jesús de Nazaret y después de Jesús de Nazaret que creían que la verdad solo se alcanzaba a través del conocimiento. Esos eran los gnósticos. Y posiblemente Jesús de Nazaret estuvo relacionado con ellos. Sigamos. Agnóstico. Agnóstico es sin conocimiento. Por ejemplo, ustedes me preguntan a mí, ¿qué religión tengo? Yo les voy a decir, soy un teísta agnóstico. ¿Teísta qué quiere decir teísta? Que creo en Dios, pero no sé quién es Dios. Y voy a citar entonces al padre Amable Sánchez Torres. Bueno, ya no es padre, fue teólogo, 30 años, se enamoró de una chica joven, fue a entregar sus hábitos al Vaticano, pidió disculpas, pero el amor era más fuerte para él. Pero como Dios es amor, entonces le concedieron el permiso, se casó, ahora es teólogo, da clases de teología en la Marroquín, pero lo entrevista a Revista Domingo y le preguntan, ¿pero usted quién es Dios? Sí, quisieron fregarlo con la pregunta, ¿no? Pero él dice, Dios es alguien que no sé quién es, pero vive en mí. Y eso es lo importante, que Dios no viva en la iglesia, que Jesucristo no lo tengamos crucificado ahí, o en imágenes con la cabeza llena de espinas, sufriendo, que no nos vendan la lástima. Queremos ver a un Jesucristo sonriente, erguido,
vivo, porque no se fue. Está aquí, dice Facundo Cabral. Y es cierto, Él no va a venir y nos va a juzgar. Nosotros, acá, vamos a pagar las facturas de lo que hemos consumido. Acá. Pero esas son ideas que vienen en los comentarios, que son mis ideas. Que así como yo deseo que las respete, respeto las de ustedes. Entonces, agnóstico quiere decir eso, que no conozco yo todo, no lo sé. Y dice una persona, doctor, ¿qué tiene mi hijo? Fíjese que no sé. Voy a investigar, lo voy a referir con otro especialista. No tengo el conocimiento. Admitir que no sabemos. Eso es agnóstico, ¿sigamos? Exegeta. Muchos hablan de tanto de la Biblia que citan versículos, que citan esto, que citan lo otro, pero no saben qué quiere decir un exegeta. Y un exegeta es un especialista en lo que son las escrituras bíblicas. Apologeta. El apologeta era aquel personaje que ya no es tan común verlo, para me va a corregir, que defendía la legalidad de las escrituras bíblicas. Recordemos que las escrituras bíblicas, básicamente la mayoría, fueron dadas por revelación. La ciencia no está muy de acuerdo con la revelación, porque, digamos, en el caso de aquellas gentes, ¿cómo hacían para hablar con Dios? Ahí vamos a ver más adelante eso. Entonces, no está la revelación, no está como muy de acuerdo con la ciencia. ¿Sigamos? Católico. Católico, la palabra católico quiere decir universal. ¿Sigamos? Evangelio. ¿Qué es el evangelio? Traer las buenas nuevas, buenas noticias. Mucha gente dice, soy evangélico, voy a la iglesia evangélica y no sabe qué quiere decir. ¿Sigamos? Ocultismo, ese es otro término muy importante. Se le llamó ciencias ocultas, no eran ciencias, eran prácticas basadas en conocimientos, que se llamó ocultismo porque la Inquisición, que duró 750 años, desde el año 1885 a 1935, la Iglesia Católica persiguió, asesinó y hizo barbaries, quemando vivos a científicos, a diferentes personas, solo porque no creían lo que ellos querían que creyeran. Y de eso no sé si el Papa ya pidió disculpas. Juan Pablo II. Si pidió disculpas Juan Pablo II, no se sientan ofendidos los católicos que están acá, porque entonces es cierto. La historia no miente, señores. Yo no soy un historiador de academia, soy un historiador formado autodidacticamente, pero le digo, la historia no miente. Ahí están en exposición las cárceles de Auschwitz, las cámaras de gas de los nazis. ¿Qué? ¿Las hicieron ahí solo para demostrar que los nazis eran unos asesinos, eran unos desquiciados? No, ahí están las ruinas de Egipto, las pirámides de Egipto, perdón. ¿Qué? Están inventadas solo para inventarse una civilización egipcia. No, fue un hecho histórico, ahí está. Y se puede hacer datación con un montón de técnicas científicas que nos pueden demostrar exactamente qué datación tiene tal elemento arqueológico o paleontológico. Sigamos. Entonces el ocultismo era una práctica que no la practicaban los mismos creyentes en Dios, ¿ah? Solo que eran diferentes prácticas, diferentes formas de buscar el conocimiento, ¿ya? Pero se llamó ocultismo porque te tenían que esconder. Sigamos. El esoterismo, por ejemplo, el esoterismo es un conocimiento que no es para todos. Cuando los científicos comenzaron a conocer lo que era la energía atómica, que el átomo se podía dividir, porque el átomo fue ya reconocido y postulado por un griego en el año 500 antes de Cristo. Imagínense ustedes, ya para 1800, para 1800, en 1900, ya se comenzó a trabajar
teorías muy serias sobre el átomo hasta llegar a 1900, donde ya los esposos Curie encontraron el radio que tenía una potencia de energía increíble y que la utilizaron a bien para las radiografías, porque con una lujación de un miembro era obligación quitar una pierna. Estos hombres, dos esposos, una mujer, lo que hablábamos en el almuerzo, la superioridad que les decían en el almuerzo a algunos compañeros, que la mujer es superior al hombre. Es superior al hombre, está demostrado. Marie Curie, 2 premios Nobel, la única en el mundo, 2 premios Nobel, química y física. Claro, su esposo era un genio, ¿ya? Pero Pierre Curie, pero a ella le dio unos rayos X. Los rayos X, la resonancia magnética, todas esas herramientas que hoy tenemos los médicos, han servido para salvar vidas, para detectar cánceres y que después se pueden tratar. Entonces, el esoterismo lo cito porque cuando se comenzaron a trabajar estos temas de la energía atómica, era un conocimiento que no era para todos, porque cuando fue para todos llegó a manos de Einstein, el famoso Einstein, que decía, yo no sé si la pregunta que más me inquieta en la vida, no sé, es saber si yo soy el loco de los demás. Pero yo creo que también era el loco, porque él fue el que le comunicó al presidente Roosevelt que era necesario una bomba atómica, ya con el conocimiento que se tenía de la energía que podría producir el choque de los átomos. Entonces, ese conocimiento en manos de ese pensamiento prehistórico, no prehistórico, porque el prehistórico era más inteligente que nosotros, así como lo estamos ahorita, matándonos entre nosotros, las guerras, inventando guerras biológicas como COVID y un montón de cosas. Demostramos simplemente que hemos bajado a umbrales increíblemente abismales. Entonces el esoterismo no es algo malo, es un conocimiento no para todos. Hay otro postulado que dice que el conocimiento es para todos, pero no todos somos para el conocimiento, ¿sí? Exoterismo sí es un conocimiento para afuera, para todos. No es peligroso que caiga en manos de ciertas personas, ¿sí? Parapsicología. La ciencia no está muy de acuerdo vamos a criticar a la ciencia, le vamos a dar duro también. La parapsicología no es muy reconocida por la ciencia. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, llega una paciente y me dice, una señora de 50 años que cuida a 2 nietos, una señora normal, una señora con una conducta intachable, llega a mi consultorio y me dice, doctor, ¿le puedo confiar un secreto? Sí, con mucho gusto, cuénteme. Yo oigo voces de hace muchos años y me tormentan, me dicen un montón de cosas, y me tormentan de día y de noche. Entonces, yo platicaba con otro amigo científico, psiquiatra, le decía, ¿dónde está el límite de la realidad, entre la realidad y la ficción? ¿Dónde está el límite? Esa señora me mentía, esa señora estaba con alguna enfermedad mental, no hubiera podido cuidar a una niña de 2 años, si hubiera tenido una enfermedad mental. Mi hermana, que recién falleció, una persona muy católica, extremadamente católica, generosa, noble, amorosa, casi perfecta, miraba a una niña con canelones y un vestido largo, y la niña le quería transmitir algo, y a veces la niña se presentaba llorando. Y mi hermana solo a mí me buscaba para contarme eso, porque mis hermanos le decían loca y le decían un montón de cosas. Yo le decía, yo te creo porque el hombre no sabe todo, no conoce todo, la ciencia no conoce todo, la ciencia solo conoce lo que hay de aquí a la esquina, pero de aquí a la esquina hay un trecho infinito, que porque no lo conozcamos no quiere decir que no exista. Eso es una crítica para la ciencia. Entonces la parapsicología es la ciencia que trata de estudiar todo eso, pero no es considerada ciencia por las mismas ciencias, digamos. Metafísica es lo mismo, más allá de lo físico, de lo que podemos ver. Hoy sabemos que en este momento están entrando señales, mensajes
de WhatsApp y de esto o del otro a sus teléfonos gracias a ondas electromagnéticas que existen, pero no las podemos ver, o las podemos ver. Y andan por aquí ondas de radio y ondas electromagnéticas, miles de miles, andan en este ambiente aquí. ¿Las miramos o no? Pero es algo que existe. Entonces, en conclusión, no todo lo que existe lo podemos ver. ¿Sí? Espiritismo. El espiritismo es el cultivo de la espiritualidad humana que, como vamos a ver, existe. Mediunidad es la capacidad que tienen ciertas personas que comunicarse con la otra dimensión espiritual, porque esta dimensión es terrenal, donde estamos ahorita. Siempre poseemos un espíritu, pero es una dimensión terrenal. Entonces, todos estos temas están acompañados, han sido acompañados y practicados con una cantidad de charlatanería. Entonces, vienen arrastrando toda esa cúmulo de basura de charlatanes que la han estigmatizado y que la han hecho perder credibilidad. El ateísmo. Miren, yo tenía un amigo que, profesor de literatura un día, profesor de filosofía de quinto bachillerato, un día le dijo: Fon, era chinito, Fon, ¿usted es ateo? Sí, le dijo, se levantó, soy ateo. Yo le he puesto que usted no es ateo, le dijo. ¿Soy ateo? ¿Usted por qué dice que no soy ateo? Porque yo sé que usted no es ateo. Por Dios que soy ateo. Entonces, es una falsedad. Y ahorita está de moda, así como el tema gay, el tema transexual, toda esa temática estúpida, está de moda. Se dice soy ateo. ¿Por qué? Porque a la gente le interesa ser diferente, pero lamentablemente no diferente por méritos de peso, sino méritos absurdos como la idea tierraplanista, que saber a quién estúpido se le ocurrió. Disculpen que hable estas palabras porque no se puede decir de otra forma, ¿ya? Entonces el ateísmo tiene dos concepciones. Una, yo no creo en Dios. ¿Por qué no crees en Dios? Porque no creo en Dios. Estás bien. Pero si me dice, y yo le pregunto, ¿por qué no crees en Dios? Porque no existe. Se fregó. Porque entonces tendría que demostrarme que Dios no existe. Nosotros no podemos demostrar que Dios existe, pero tampoco podemos demostrar que existe. Pero entran en un fanatismo, porque hay un científico que desde hace como unos 15 años es el científico más famoso, no solo por sus méritos académicos, es doctor en biología y en otras ciencias, ex profesor de Cambridge, conferencista de las mejores universidades del mundo, Richard Dawkins, que ha tenido, ahorita lo hemos utilizado mucho para hacer debates con sacerdotes. El mejor debate que he visto de él es con el padre Gerardo Remolina, que lo vamos a citar más adelante, donde tratan el tema de Dios. Pero a Richard Dawkins le dicen en una conferencia de estas, mira, pero si por ejemplo que vos te morís y ha muerto, se te acerca a Dios y te dice, bueno, aunque no creas en mí, ¿qué le dirías? Entonces le dice Richard Dawkins, a pesar de ese nivel de intelectualidad que él tiene y de academia, le dice Richard Dawkins, vos sos el responsable de todas las muertes de Auschwitz y del holocausto judío, de las guerras, de los niños de Irán, de Irak, de las pestes. Vos sos el responsable de todo eso. Vos no sos el que no pudiste hacer nada para evitar eso. Entonces no te quiero conocer. Ni aún viéndolo, lo que quisiera conocer. Dios no es culpable de nada de eso. Esas son cosas nuestras. Es nuestra responsabilidad. Vamos a ver más adelante, a agrandar un poquito esto más adelante, ¿sí? Bueno, ya con esos términos solo quería poner dos que me hizo falta ponerlos. Uno es misticismo y el otro es el misterio. Los confunden mucho. Misticismo es la trascendencia que el hombre pretende a través del ascetismo para llegar a Dios. Ascetismo, ¿qué es ascetismo? Es una privación, es como la persona se encierra a orar
deja todo lo material, deja todo, se encierra a tener un contacto con Dios, dejando todo, trabajo, familia, todo, y se concentra en eso. Entonces es cuando el hombre trasciende o pretende trascender hacia Dios. Ese es el misticismo. Y el misterio simplemente es algo que no conocemos. Por ejemplo, yo no me hospedo en este hotel, pero si yo me hospedara en este hotel y yo oigo ruidos en el techo, bueno, subo al techo a la noche y miro, no hay nada. Y bajo y me duermo y sigo oyendo los ruidos. Bueno, ese es un misterio. Un misterio es como lo que salía en la televisión antes, un problema sin resolver, no sabemos. Yo tenía aquí mi teléfono y nadie se acercó y ya no está, no lo tengo en mi parte, nunca va a aparecer. Es un misterio, es diferente. Sigamos. Ahora, ¿por qué hay que redefinir a Dios? Hay que redefinir a Dios, no cambiar, digamos, nosotros lo conocemos como Dios, lo sabemos que Dios es hubo muchos. El tema de ateísmo me faltó decirles que los ateos verdaderos eran todos los cristianos, porque así les llamaban los romanos en el año 213, cuando la iglesia, por orden de Constantino, prohibió el perseguimiento de los cristianos en Roma. Después que habían hecho barbaridades, ¿verdad? Y todas las cosas, pero permitieron que tuvieran la libertad de culto. Entonces los romanos, que en sí pues eran un pueblo de ignorantes, salvajes, simplemente le decían a los cristianos ateos. ¿Por qué? Porque ellos tenían dioses para las tortillas, para el frijol, para los rellenitos, para todo. Habían dioses. El dios de los rellenitos, el dios del agua pura, el dios de la Coca-Cola, del café, todo. Bueno, ese dios del café es interesante, ¿no? Café no podemos vivir sin el café. Bueno, pero eso era, entonces para los griegos, para los romanos, los ateos éramos nosotros, los que creíamos los cristianos en Jesús de Nazaret, etc. Entonces ese es el ateo. Bueno, queremos redefinir a Dios, pero no en el término Dios, sino que es Dios en sí. Entonces, en la serie de comentarios del libro aparecen ya las opiniones. Vamos a nombrar autor a mi persona que lo hice, pero van a decir yo, el autor. ¿Sigamos? ¿Qué es un ensayo? Eso es bien importante. Un ensayo tiene varias partes. Primero, una introducción, que como todos sabemos es una información general del libro. Una introducción. Luego tiene el tratado del tema, o el tema a tratar, como se le puede llamar de varias formas, o el contenido, donde está todo lo que la persona investigó. Finalmente tiene las conclusiones y la bibliografía, y tiene citas bibliográficas, porque todo lo que el escritor ha plasmado ahí, tiene que él enfatizar que lo tomó de tal persona, que no solo son ideas de él, porque aparte es la parte del comentario donde va a poner solo sus ideas. Entonces, un ensayo es el mejor método literario para escribir un tema como este, tan polémico, donde el escritor va a exponer sus opiniones. ¿Ah? Por ejemplo, ¿qué opina usted de tal cosa? Pues la mejor forma sería hacer un ensayo. Les digo esto porque es preocupante, aún en licenciados de literatura en la Universidad de San Carlos, vemos cómo hablan de ensayo. Yo conocí una persona que tuvo una experiencia en el Rudel y la narró. Esa es una narración, y la puso como un ensayo en la Asociación de Médicos y Escritores, a donde pertenezco en la Ciudad de Guatemala. Eso es una vergüenza, pertenecer a una asociación de médicos y escritores y no saber qué es un ensayo. Entonces un ensayo tiene esas partes: la introducción, el contenido, el proceso investigativo con sus citas y el comentario final. Sigamos.
Religión, vamos a conocer aquí cómo nace la religión. Lactancio es el que da el término, como les decía, religiare, volver a unir lo que estaban separado. Ortega y Gasset dice que, genial, maravilloso, Ortega y Gasset, español, filósofo español, dice, religión es lo escrupuloso, los escrúpulos, contrario a lo que es, digamos, la negligencia. ¿Ya? Ciencia se basa en las hipótesis, en las teorías y en el materialismo dialéctico. Hipótesis, ¿qué es hipótesis? Hipótesis es la sospecha de algo que tenemos y vamos a investigar. Teoría es ya cuando tenemos casi comprobado el tema por investigar. Y en el materialismo dialéctico es el diálogo que se da cuando queremos llegar y definir un concepto. Por ejemplo, está la tesis. Por ejemplo, yo tengo fuertes debates con ella, la acuso públicamente. Les presento a Nuris Besa, primera vez que tal vez la miran. Ella fue mi paciente cuando sus niños eran pequeños. Soy la más chiquita, tiene 22 años, ¿verdad? Y formamos una larga amistad, nos dejamos de ver muchos años, casi 20, y el destino nos volvió a unir y yo le invité a que viniera porque ella es una persona de muy alto conocimiento en lo que son las escrituras bíblicas. Entonces, por ejemplo, nos ponemos a discutir a veces, porque ustedes van a ver que soy muy raro yo en mis ideas. Entonces nos ponemos a platicar. Entonces yo tengo una tesis, es, digamos, lo que yo le hago, la propuesta que yo le hago, mira, es que eso es así. Entonces lo que ella me va a contestar, no, eso no es así, porque esto y el otro, que quizá es una antítesis. Pero como estamos en un diálogo abierto, de educación, de compartir ideas, de respeto mutuo, entonces van a haber conclusiones. Porque si cada quien se cierra en su espacio, en lo que él piensa, no llegamos a las conclusiones. Y esas conclusiones son las que nos van a llevar al conocimiento. Porque de todas las personas, de jóvenes, de niños, yo he aprendido mucho. Yo cuando me pongo a platicar con un niño, un joven, yo me convierto en una esponja. Porque a mí lo que me interesa en la vida, me decía Nuris hoy en el desayuno, dos cosas. Ser la persona más buena que pueda, en lo poco que me queda de vida, y el conocimiento. Solo eso me interesa. No me interesan los carros, no me interesa el dinero, no me interesa nada más. El amor, no me interesa nada. Solo dos cosas. Ser la persona más buena en el poco que me queda de vida y conocimiento. ¿Sí? Perdón. Entonces, ya conociendo estas cosas, la religión nace con Lactancio, Ortega y Gasset, que dijimos, pero nace de cierta forma. Tenemos que hacer una revisión así muy rápida de la Biblia. La Biblia, según la ciencia, la Biblia fue inicialmente una colección de tradición oral, de leyendas, de tradiciones, no hubo escritos. Hasta después vinieron los evangelios, tal vez tiempos después de Jesucristo, los primeros evangelistas que comenzaron a escribir y toda la historia de Cristo, pero la historia desde el Génesis y todos los libros que tiene la Biblia. Pero Lactancio, que fue un historiador bíblico, Terencio, que fue el que declaró oficial la religión católica en Roma, ¿ya? Y en el año 384, y Lactancio en el año 313 declara que se prohíbe, este es Constantino, declara que se prohíbe la persecución de los cristianos en Roma y les da libre culto. Entonces así se forma, con estos tres personajes se forma la religión católica. Entonces es curioso que
en tiempos bíblicos, casi la parte final de unos 300 años antes de Cristo, existía un grupo de gente llamados esenios. Estos esenios eran del pueblo judío, que se había separado en el año 920 de la tribu de Israel. Entonces estos esenios habían nacido de una revuelta que se había hecho contra el imperio selyúcida, que era el imperio que había quedado como un remanente del gran Carlomagno, que fue, Alejandro Magno, que fue el hombre que conquistó todos los imperios habidos y por haber, ¿ya? Aparte de ser homosexual, él conquistó todo. Y su maestro, para los que no lo saben, su maestro que le pusieron de niño fue Aristóteles, hijo de Filipo II de Macedonia. Entonces, Alejandro realmente fue un hombre que inventó una ingeniería de guerra, un hombre inteligentísimo, y con eso dominó el mundo. Él fue el que hizo Alejandría, la gran biblioteca de Alejandría, que posteriormente los cristianos la destruyeron y mataron a la primera científica de la historia, que fue una mujer brillante en sus observaciones y conocimientos de la mecánica celeste. Entonces se crea la Iglesia Católica, pero hay ciertos autores que consideran que la Iglesia Católica no se creó por otro propósito que un propósito comercial y un propósito de poder imperial. A través del terrorismo, como los Estados Unidos metieron el terrorismo comunista en los años 40, 30, y así dominaron toda América, fue un terrorismo sobre el demonio, el infierno y el pecado. Sobre estos tres temas tengo yo mis comentarios al final, pero les voy a decir de una vez. En parte de comentarios yo cito en el libro que el demonio no existe. ¿Por qué? Porque yo no creo que el demonio fuera capaz de degollar a una niña y violarla, a una niña de 3 años. Yo creo que el demonio no existe. Hay gentes peores que el demonio en este mundo y que están vivos, han estado y estarán. Entonces, el infierno no es posible que un espíritu sea afecto a la convulsión, que se queme, porque sabemos que el cuerpo, cuando una persona se muere, que ha sido bien mala, asesina, criminal, se va a ir al infierno, su espíritu se va a ir al infierno, pero él ya está metido en una caja, en un ataúd. Entonces el cuerpo que se podía quemar no se puede quemar. Entonces esas son 2 herramientas de terror que metieron para dominar al mundo. Entonces yo sé que con este aspecto soy irreverente, o puedo tomarse irreverentemente, pero lean el libro y entonces ahí van ustedes a tener un montón de dudas y van a llegar a conclusiones muy específicas. Pues la Iglesia Católica entonces deja fuera a los evangelios apócrifos por considerarlos que no estaban inspirados en la iluminación o la revelación, que son encontrados en el año 1954-56, en una década, por pastores en el Mar Muerto, en la parte de Corán, las cuevas de Corán. Y estos evangelios tienen la curiosidad, porque la duda en la parte científica del estudio de la Biblia surge porque se habla solo de la pasión y muerte de Jesucristo en el Nuevo Testamento, que es un libro dentro del mismo libro. También los científicos consideran que en la Biblia, bueno, hablo de científicos porque voy a citar al máximo exponente de esto, que es Baruch Spinoza. Baruch Spinoza era portugués, judío. A los judíos, los portugueses eran el pueblo más católico que podía existir. En 1735 sucede en un 1 de enero, 1 de noviembre, el Día de los Santos, ¿verdad? Pero no sé si allá se celebra igual. Pero sucede, fíjense pues, era el pueblo más católico
de la historia en ese momento, según la historia. Y ese día hay un terremoto, después hay un incendio y después un tsunami. Entonces, ¿dónde estaba Dios? ¿Cómo Dios va a castigar al pueblo más católico de todo el continente europeo de esa forma? No fue Dios. No fue Dios. Somos un planeta vivo, un planeta que tiene vida, ¿ya? Y que en cualquier parte del mundo, cualquier día, cualquier hora, sea católico, sea no sea católico, puede haber un terremoto, puede haber un tsunami, puede haber un incendio. Entonces, por eso yo hablo de redimir a Dios, porque Dios no es el culpable de nuestras desgracias, ¿ya? Dios no es el culpable. Y cuando las cosas nos salen bien y tenemos suerte, ahí vamos a conocer por qué. Bueno, entonces, el universo y el planeta Tierra. Los científicos abusan con eso de la teoría del Big Bang, porque no tienen pruebas suficientes. Ellos afirman que fue una explosión donde de la nada se convirtió en una colección de rocas que se fueron uniendo por la gravedad, se formaron los planetas hace 15.000 años. Hace 4.700, hace 15.000 millones de años. Hace 4.700 millones de años nuestro planeta, nuestro lindo planeta Tierra, Filogenia se llama la historia de algo, se forma a través de una condensación de esas rocas, de ese polvo espacial, y luego pasa a una masa de roca y la pasa golpeando bruscamente, y así se forma la Luna, según la teoría científica. Entonces, se forma una masa incandescente y después comienza a recibir por millones de años, 20 millones de años, una lluvia de meteoritos que traían agua en su contenido, y así se formaron los océanos, se fue enfriando el planeta. Y a través de muchos millones de años, los primeros 700 millones de años fueron de formación así. Después, hace tan solo 350 millones de años, la vida nace en los mares. Nosotros, todos, vivimos en el mar 150 millones de años. ¿Ya? 150 millones de años, según la teoría científica. Después fuimos conquistando la Tierra, fuimos evolucionando y llegamos a la gran hecatombe de un meteorito que mata a los dinosaurios, que en ese momento eran los animales que arreglaban el planeta, animales gigantescos con los que el hombre no hubiera podido existir. Es ahí donde viene el hecho de decir Dios existe o no, Dios no existe. Todo esto se hizo con un propósito o no, porque no hubiéramos podido vivir con los dinosaurios. Hace 65 millones de años desaparecen los dinosaurios para luego paso inmediato a los mamíferos. De los mamíferos aparecen los primates hace 50 millones de años. De donde nos vamos a ir, vamos a ver pues, la meditación. ¿Sí, Cardona? No. Bueno, aquí tenemos esta parte de lo que les conté, que no vamos a entrar en detalle, solo vamos a pensar desde aquí, del cuaternario. Tenemos el Paleógeno, Cretáceo Paleógeno, que es el periodo en el que sucede esto en el meteorito gigante del Golfo de México, que está demostrado por la cantidad de iridio que hay ahí. No hay otra alternativa que fue un meteorito que mató a los dinosaurios. Tenemos vestigios de ellos enormes. Aquí apenas tenemos un mamut en el sigue. Vamos a ir un poquito más rápido para aburrirlos más. Luego tenemos la filogenia y la humanidad. Los mamíferos, 200 millones de años, los primates, 50 millones. Después viene el prepónsul, Arrheniensis, Ardipithecus ramidus. De aquí para acá eran monos. De aquí para acá vienen los Australopithecus. Es cuando ellos vivían en África. En África se forma una gran línea divisoria entre la parte este y oeste, que se llama la Gran Falla del Rift. Entonces, los primates primitivos que quedaron en la parte este quedaron en la selva. Su vida siguió igual,
por millones de años hasta la fecha. Pero los que quedaron en la parte oeste, quedaron en la parte de lo que es la sabana africana. Estos primates tuvieron que buscar alimentos, caminar, buscar alimentos, carroña y todo, y otro tipo de alimentos que no fueran solo frutas y cosas así, y aprendieron a erigirse y caminar. Y así fueron evolucionando desde el Australopithecus, que considera el primer homínido, que es nuestra familia, si ustedes miran en el diccionario, la familia de donde venimos más próxima, sigamos, fueron evolucionando. Y tenemos aquí el Ornithogenesis, como dijimos, tenemos aquí tenemos aquí del Ornithogenesis, pasamos al Ramirius, de Ramirius pasamos al Australopithecus, y del Australopithecus pasamos a Homo rudolfensis, el Homo rudolfensis pasa al Homo habilis. Aquí nace la espiritualidad humana, hace 250 millones de años. Aquí nace la espiritualidad humana. Aquí nace cuando el hombre Faber, Homo habilis, ya tiene un cerebro más grande porque ya come carne. Los científicos han demostrado que el comer carne ayudó que los cerebros de esos animales, se desarrollaran y fueran evolucionando. El Homo erectus ya inventa el fuego. No inventa el fuego porque el fuego ya existía. Lo aprende a generar el fuego. Ya con eso es un avance, para mí el avance más grande de toda la ciencia. Ya son científicos. Aquí nace la ciencia. ¿Sí? Ahí tenemos toda la línea, para no cansarlos mucho, toda la línea, cómo se fueron evolucionando. Y vamos a ver que el último que quedó, el último que sobrevivió a toda esa línea de homínidos fue el ser humano, el Homo sapiens, el Homo pensante. Y miren de qué color era. Estaba en África, porque el primero de salir de África fue Homo erectus, y se fue a Oceanía, se fue a Asia y todo, pero todos se extinguieron. Él se extingue con la gran explosión del volcán Toba en Indonesia hace 70 millones de años. Pero el que se quedó en África y evolucionó hasta Homo sapiens fue este. Y era un moreno. ¿Por qué era moreno? Porque en África temperaturas de 56 grados, una radiación solar enorme. Entonces, todo esto nos hace creer en Dios, pero de creer en Dios de una forma científica. ¿Se dan cuenta por dónde voy? ¿Verdad? Porque era negrito. Porque entonces ahora nosotros somos racistas. El racismo es tan fuerte. Y los mutantes, nosotros somos los blancos y ojos claros y todo, comenzaron a poblar el resto del mundo. El Homo sapiens sale de África, tiene 200.000 años. El Homo sapiens ya formal, porque hay un Homo sapiens primitivo que se llama Homo sapiens indato. El Homo sapiens sale de África, ya hace 175.000 años comienza a poblar todo el mundo, todo el planeta. Hace 35.000 años ya viene a poblar el continente americano, mucho antes de Adán y Eva, que es bíblico, del diluvio universal bíblico. Ya existía gente en todo el mundo, Asia, África, India. Recordemos que India y Pakistán es un continente, subcontinente. Entonces, ya existían. Entonces lo que la ciencia, y por eso dice redefinir, repensar, como lo hizo Baruch Spinoza, que les estaba explicando, que lo sacaron de Portugal y se fue a Holanda, porque Holanda tenía más tolerancia religiosa, era judío, pero se volvió marrano. ¿Saben qué quiere decir eso? Que aquellos que los sacan por judíos de un país, como en ese tiempo pasaba, y después, ya estando en otro país de tolerancia religiosa, su misma religión, lo saca de la religión, es un marrano. ¿Por qué lo sacó? Porque vino Baruch Spinoza y deconstruyó la Biblia, la desarmó. La Biblia, esta Biblia,
la desarmó. Y era una Biblia que habían hecho Constantino, Terencio y Lactancio a su conveniencia. No habían incluido ¿cómo se llama? Evangelios apócrifos, donde se habla de la vida perdida de Jesús, desde niño y joven, que es un tema aparte. Entonces, hablaron solo del Calvario, de la vida y pasión de Jesucristo y toda la cosa, y del Antiguo Testamento, donde hay cosas incoherentes. Y para no perderme, le voy a hablar de algunas. Por ejemplo, Abraham tiene un hijo con una esclava. Su esposa Sara le da permiso para que tenga con una esclava. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Sí, pero el hijo Ismael. Y después viene Jacob, ¿no? Isaac. Abraham, Isaac. Viene Isaac. Y cuando llega Isaac, viene el pobre Ismael y afuera. Y Sara, la esposa, lo saca del desierto. Y sin embargo es el pueblo elegido de Dios. Va. Entonces viene, esa es una cosa. Pero aparte Dios le dice, yo quiero que me demuestres tu fe hacia mí, tu amor hacia mí, sacrifica ese tu hijo primogénito. Ahora todas las que son madres aquí, yo les pregunto una cosa. ¿Es más valioso para ustedes su primer hijo que el último hijo que tuvieron? Todos son iguales. Todos son bellos, todos son lindos, todos son nuestros amores, ¿sí o no? ¿Pero qué la Biblia habla de primogénito? ¿Por qué? Eso es lo que hay que redefinir, lo que hay que reentender, lo que hay que explicarse. No solo seguir como rebaño, pensar. No necesita ser un profesional, doctor, filósofo para pensar. Bueno, entonces ahí hay una inconsistencia, varias inconsistencias. Luego vienen los tiempos de Moisés, cuando José, que era una persona buena, sus malvados hermanos israelitas lo venden, pueblo elegido de Dios, lo venden a los egipcios porque interpretaba los sueños, él tenía el don. Ya siendo esclavo en Egipto, José era un hombre muy José era, ¿no? Sí. Era un hombre muy noble, muy bueno, y se fue de esclavo, haciendo su trabajo. Y comenzó, alguien le comentó que había soñado algo y llegó a oídos del faraón, que el hombre interpretaba los sueños. El faraón lo llama y comienza a interpretar sueños al faraón. Y el faraón viene y lo agarra para su corte real. Y José era muy chica, cuidadito en el imperio egipcio. Vienen los hermanos malvados que lo habían vendido y después al verlo bien lo van a buscar y mira vos, en el desierto nos estamos muriendo de hambre, nos hacen una campaña. Viene José y como era un hombre puro, pues no tenía rencores y los entra a Egipto para que pues vivan ahí, pero un tal faraón, sería otro posiblemente, no estoy seguro, los hace esclavos. Aparece Moisés, que no conozco mucho su historia, pero resulta que Moisés también tenía descendencia israelita. Entonces viene él y mira cómo están golpeando a un esclavo y sin importar que era israelita o era qué, porque Moisés también era una especie de hombre maravilloso, no santo, no eran los santos. La palabra santo, según la ciencia, según el diccionario, es una persona que tiene acercamiento verdadero con Dios, algo así. Pero viene este José, que era un hombre justo, la palabra más correcta es esa, justo, y viene, y no le importa quién estaban matando ahí a cadenazos, y se mete a defenderlo y accidentalmente mata al egipcio. Entonces entra en conflictos con Faraón. Entonces comienza el proceso de darle libertad al pueblo israelita del dominio egipcio, de la esclavitud egipcia. Para no hacer larga la historia, hay un montón de plagas, al fin comienza el bendito faraón, los deja salir, pero los persigue. Pero viene Moisés, imagínense ustedes, vienen todos ustedes
y viene un hombre al frente con una vara y hace así, y el mar rojo se abre ante sus propios ojos, y ustedes pasan y miran cómo las carrozas de los egipcios se les llenaban de agua, se inundaban y se morían. Llegan a un lugar X y descansan. Pero entonces, como en ese tiempo Dios hablaba con los hombres, no sé qué tenían esos hombres para que Dios hablara con ellos. Dios hablaba con los hombres. Dios llama a Moisés al monte Horeb y le da los 10 mandamientos. 10 mandamientos y no suciedades, sino impracticables. Porque yo podría matar, si yo miro que están matando a un niño ahorita, yo me meto. Y yo no voy a permitir que me maten. Yo sí puedo matar 4. Si yo sé que están haciendo algo a una mujer ahorita, yo me meto, aunque me cueste la vida. Eso de no matarás es falso. En la guerra, yo viví una guerra. O mata o te mata. Bueno, entonces, sube Moisés y le dice el mismo Dios, mira, mejor bájales, porque tu pueblo está... Y que comenzaron a decir a Aarón, que era como un títere hermano de Moisés, lo convencieron a que todos se quitaran las prendas de oro que tenían y fundieran el oro y hicieran dioses. Y les dijo, dice Dios, están formando dioses y los están adorando, diciendo que esos dioses los salvaron del pueblo egipcio. Y no tanto contra el politeísmo de las otras naciones mesopotámicas y de otros lugares del mundo. Un pueblo que acababa de ver ese milagro maravilloso. No, eso no era milagro, eso era algo más que milagro. Haciendo eso. Y ese pueblo era el pueblo elegido de Dios. Entonces, después vamos a hablar de David, el último que hablo de la Biblia. Porque voy a dejar atrás a Job y las visiones de Ezequiel. Que Ezequiel lo que está viendo es unos seres extraterrestres y naves espaciales. Y aquí está. Si la Biblia da la palabra de Dios, aquí está. Las visiones de Ezequiel. Ezequiel está viendo naves extraterrestres y seres de otro planeta. Eso es lo que dice ahí. Bueno, entonces, el rey David, está bien desear a la mujer de su prójimo, está bien que la sexualidad no la podemos controlar, que somos animales sexuales, según Freud, que esto y lo otro, toda esta página. Pero, ¿por qué viene? Van a traer a la bella mujer que se estaba bañando y le dicen, ella es la esposa de Urías, el Eteo, uno de sus principales guerreros. Porque recordemos que el rey David era un rey de guerras. Y Dios, protegido y ungido de Dios, no sé de dónde sacan eso de ungido y protegido. Pero lo defendía contra todas las guerras y ganaba las guerras por la ayuda de Dios. Imagínense qué lujo, qué cuello tenía ese David. Entonces viene y hace uso, o no sé cómo se puede decir, de la bella mujer de este Urías, le embaraza a las primeras de cambio y obliga a Urías a que vaya a descansar y que, como quien dice, así te acuestas con tu esposa a tener relaciones y así me quito yo la culpa y ese niño pues te lo casquetan a vos. Imagínense, desde aquellos tiempos pasan cosas que ahorita son tan comunes. Bueno, a mí sí me lo haría una mujer. Yo amo a los niños y para mí todos los niños son mis hijos, me da igual. Pero vienen y lo manda al frente de batalla para que lo maten. Y el rey David sigue siendo elegido. Y Jesús de Nazaret, el maravilloso, el único, el incomparable Jesús de Nazaret, el espíritu maestro, como dice Joaquín Trincao, un espiritualista médico también, argentino de principios del siglo pasado, que creó la escuela del magnetismo de la comuna espiritual, comuna universal espiritual. Él habla que Jesús no era Dios, no era una deidad, pero no para ser tan grandioso y maravilloso, tenía que ser Dios o una deidad. Introduzco aquí a Edward Schule, que habla que Jesús era un mensajero, al igual que fue Viracocha en Perú,
Quetzalcóatl en Mesoamérica, Hermes Megistro en Egipto y muchos más, Moisés incluso, eran mensajeros. Gente es con una capacidad increíble. Los milagros de Jesús se explican según Juan Cao, porque Jesús visitó la India, visitó el conocimiento Buda, visitó muchos países en los años perdidos que no están registrados en la Biblia. Entonces él no hizo ningún milagro, sino que a través del conocimiento del electromagnetismo que él ya manejaba, del conocimiento de la botánica, un conocimiento altísimo para un ser humano de su época, ¿ya? No solo lo dice, se demuestra, porque eso sí lo dice la Biblia claramente, en su forma de hablar sus palabras, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso dice infinidad de cosas, como lo dijo también, como lo han dicho muchas celebridades, lo han reconocido. Entonces, terminamos el Antiguo Testamento, editamos un Nuevo Testamento donde encontramos primero un Dios guerrero, ojo por ojo, diente por diente, un Dios lleno de odio y de cosas, con todo lo que le hizo a Job, decirle a Isaac que sacrifica a su hijo solo por probar su fe. Pero proveyó el cordero. Después vamos a hacer los comentarios. Entonces, no, y ahorita termino. No es lógico. Bueno, ¿hacemos? Ahorita vamos con los comentarios. Teoría de la génesis espiritual. En la teoría de la génesis espiritual vimos cómo el Homo habilis comienza a interpretar los fenómenos de la naturaleza. ¿Ya? Entonces, esto ya entra en mis conclusiones. Yo creo que los seres humanos, en el momento de la fecundación, cuando se une el óvulo y el espermatozoide, nace la vida. Al nacer la vida, nace, para mí, la personalidad del espíritu y el alma es lo mismo. Ahí nace el espíritu, que se va a formar en un cuerpo. Por eso la ciencia no puede estar separada de la espiritualidad, de la fe, porque la fe nace ya cuando el hombre es hombre y tiene necesidad de una esperanza. A nosotros los médicos nos pasa mucho cuando tenemos pacientes donde ya hicimos todo lo que hay que hacer, ¿ya? Y lo único que nos queda es orar, rezar, pero tampoco como los testigos de Jehová que nos prohíben hacer transfusiones y con eso se muere la gente, ¿no? Entonces, Dios, fe y ciencia no pueden estar separados, son complementarios. Agustín de Hipona lo dice, luchó por eso. Herano de Rotterdam luchó por una idea de unir la fe y el espíritu basado en algo no espiritual, porque en toda la Edad Media de 1500 años que duró, usted tenía que creer por fe. Y por eso es que fue que mataron a Vesalio, que descubrió la circulación sanguínea, y a muchos científicos astrónomos que descubrieron que la Tierra no era el centro del universo, que contradecía la Biblia. Todo lo que contradecía la Biblia era hereje, y por ser hereje iban a morir. Entonces la génesis del espíritu es eso. Ya cuando morimos, el cuerpo físico se queda y el espíritu pasa a formar, según mi forma de pensar, ya en comentarios, pasa a formar lo que sería la vida espiritual. La vida terrenal espiritual es una dimensión y la vida espiritual universal es otra dimensión, son dos dimensiones. ¿Ya? Por eso es que se dice que en el universo nada muere, solo cambia de forma. Cuando hablamos de universo, hablamos de todo lo que está dentro del universo y nosotros estamos dentro del universo. ¿Sí? Como comentarios finales, teoría de la verdad basada en la naturaleza universal. Por ejemplo, sabemos que existen solo dos géneros de animales, macho y hembra, pero ahora se inventaron el género trans. Eso va para los jóvenes. El género trans. No hay ningún género trans, no hay ningún, o el tercer género, no hay ningún tercer género, o sos hombre o sos mujer. Y homosexual, esa palabra no existe.
porque, es decir, no es mal empleada, porque homo es el hombre que es un hombre sexual. El hombre es sexual, porque eso se reproduce a través de la sexualidad. Se llama, el término correcto para ese tipo de personas, se llama personas con trastornos de identidad de género. ¿Ya? Son personas que están mal de aquí, porque no se identifican. La OMS, que es lo que llamamos la ciencia comprometida, es una ciencia falsa, que es la ciencia que nos maneja, que nos da la información que le conviene, y la ciencia verdadera. La OMS en los años 90 saca del listado de patologías mentales al homosexualismo. ¿Por qué? Porque está fundida de homosexuales. Y el poder económico mundial, geopolítico, está fundida de homosexuales. Por eso es importante también considerar las otras religiones. Revisen ustedes el Islam. Ahora están de moda las novelas o series turcas. Y van a ver qué respeto tiene esa gente por la dignidad humana. Ahí no van a haber homosexuales. Netflix, por ejemplo, que es una cadena comercial de televisión, de películas, tiene como reglamento que toda película que entra para ser distribuida en Netflix tiene que tener escenas de homosexualismo. ¿Para qué? Para que se acepte. Así como quiere que se acepte el aborto. El aborto es un crimen, señores. Porque el niño, la bioética es la ciencia que estudia la concepción al ser humano, al ente, que ente es la cosa o ser que vive, que existe, tiene vida. Tiene vida, y todo aquel que atente contra la vida es un asesino. Se me olvidaba decirles que para mí también las plantas y todo lo que tiene vida, animales y todo, tienen espíritu y tienen un lenguaje. Que nosotros no lo entendamos es diferente. El punto omega de Teilhard de Chardin. El Teilhard de Chardin fue un antropólogo y sacerdote jesuita francés. Dice que, por ejemplo, el punto omega es esto. Aquí todos tenemos diferentes opiniones. Y qué bueno, porque si todos tuviéramos una opinión igual, nadie pensara. Hay otro dicho por ahí que no conozco, no recuerdo el autor. Pero si nosotros miramos que, por ejemplo, hay un señor que está componiendo las tejas y se cae, y en nuestras conciencias oímos el gran pencazo que se da, y nosotros salimos a ver y decimos que lo tenemos ahí tirado con sangre, y todos nuestros corazones se afligen. Quiere decir que todos estamos en el punto omega, un punto donde todos estamos de acuerdo. Es algo maravilloso. Este hombre es de otra dimensión. Ahorita se está volviendo a leer mucho. Aparte de eso, quisiera comentarles que en el conversatorio entre Richard Dawkins, este gran ateo, científico ateo, y el padre Gerardo Remolina, considera que ya el tema de la génesis de Adán y Eva y todo ese rollo es una analogía, ¿verdad? Que el tema de la evolución humana ya no es un tema que la iglesia se separa, que está aparte, que no cree, sino que ya cree en la evolución humana. Ahora, de ustedes, fanáticos o no fanáticos, porque me parece que, por ejemplo, si le preguntamos a Jorge, el Papa, él no está de acuerdo en el fanatismo religioso. Jorge es otro rollo, ¿sí o no? ¿Ah? Entonces, él opina de otra forma. La iglesia necesita una reforma. Yo a mis pacientes les digo, ¿usted va a la iglesia? Vaya. ¿A qué iglesia va? No, vaya. ¿Por qué? Porque todas las iglesias y todas las religiones nos hablan cosas buenas. Pero hay cositas que hay que redefinir, que hay que saber. Entonces, ¿sí? Con eso termino. Con eso termino mi intervención en aras del tiempo, para que no se aburra, y paso con el padre, que no sé quién va a ser el moderador. El padre Alberto, y va a hacer las preguntas. Muchas gracias, doctor Juan Luis Gálvez Santizo. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor Gálvez Santizo, que nos ha compartido su cosmovisión de esta parte
y de seguro nos ha movido también ahí una serie de sentimientos, emociones y percepciones. De seguro con muchas cosas no estamos de acuerdo con el doctor Gálvez. Y con muchas cosas sí estamos de acuerdo con el doctor Gálvez. Entonces, precisamente, él ha creado una controversia dentro de nuestros corazones, dentro de nuestro interior. Pero ahora escuchemos, por favor, la voz autorizada de la Iglesia Católica Romana en Huehuetenango, a través del vicario parroquial, el reverendo padre presbítero Alberto Mendoza Matías, para quien ruego un fuerte aplauso. Bienvenido, padre Andrés. Gracias, licenciado. Muy buena tarde a todos. Gracias por esa invitación desde hace ratos, doctor. Es un gusto volverlo a ver. Yo le hacía una broma al principio. Me dice el doctor, qué gusto verlo, sí, lo saludo antes de lo que vamos a hacer, porque después sí saber si se va a poder. Las diferentes posturas, ¿no? Vean, quisiera partir de el Evangelio de San Marcos, perdón por decir San, ¿verdad? Pero es San Marcos. San Marcos capítulo 8 del versículo 27 al 33. ¿Qué sucede ahí? Van de camino Jesús y los apóstoles. Y Jesús quiere, como una forma de traer a la plática, al coloquio, la dinámica de Sócrates, la mayéutica, que cada quien debe parir sus propias ideas. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y las respuestas, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Hasta ahí está bien, lo dicho. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Y solo Pedro era el más aventado. O si es construcción lo que pasó en el Evangelio, solo a él le dieron créditos, ¿no? Bueno, estoy diciendo de otra forma lo que usted ya dijo, doctor. Dice Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Con esa frase, Jesús le dice, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Juan o hijo de Jonás, dependiendo de la versión. Porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres piedra, eso es Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, ahí hay una figura sobre lo que has dicho, sobre esa verdad que has argumentado. Sobre eso voy a fundar este proyecto que se llama iglesia. Bueno, desde ahí quisiera partir. No lo que han dicho otros, no lo que han dicho grandes exponentes de la historia, no. Para mí, ¿quién es Dios? Para mí, ¿quién es Dios? Para mi tío que había leído muchísimo, cuarto de primaria nada más, pero él decía que Dios no existía. Dios es un conjunto de ideas. Eso es Dios. Había sido secretario en la municipalidad por 40 años. Sabía mucho. Y se ponían a discutir con mi papá, porque era mi tío abuelo, sobrino de mi papá, tío de mi papá. Y entonces le decía, mira, esas colitas de quetzal que nacen ahí entre la maleza, hace millones de años, eran grandes palmeras. ¿En qué se convirtieron los dinosaurios? Las lagartijas de hoy, mira, la evolución. Y podía convencerlo. Pero el tío, en aras de la muerte, sentía ya la pelona cerca y le dijo a la señora, llámame al sacerdote, por favor. Bueno, ¿qué hay ahí pues en el fondo de un ateo? ¿Qué hay? Claro. Yo quisiera hacer unas consideraciones, si ustedes me lo permiten, por el tiempo, pero yo creo que al igual que yo, ustedes también cancelaron algunas cosas para estar acá, ¿no? ¿Verdad? Entonces,
¿Qué quisiera decir? En la biblioteca del campus central de la Universidad Rafael Andívar en la capital, soy egresado de ahí, ¿verdad?, estudiando filosofía. Me encanta, si ustedes ya llegaron, me encanta la forma de orientar al que va a buscar un libro. En la entrada dice lo siguiente: cuando el hombre tuvo conciencia de sí mismo, cuando se preguntó quién era, surgió la filosofía. Estos libros están del número tal al número tal, vaya para allá. Oh, interesante, ¿no? Pero ahí nos están dando un mensaje. La filosofía, ya está. El amor a la sabiduría. Filosofía. Filosofía. Cuando el hombre sabía que era un ser finito, supo que había un ser superior y ahí nació la teología. Estos libros están de tal número a tal número, váyase por acá. Y así orienta, y así la psicología, la botánica y todas las ciencias. Pero primero la filosofía. ¿Por qué les digo esto? Yo quisiera desde ya preguntarle y también, si ustedes consideran esto, si es prudente la pregunta. Recordemos que es un juego de palabras, el lenguaje está en el fondo. El hecho de decir redefiniendo a Dios, ¿no será que también queremos dar una opinión de Dios y lo queremos nuevamente reencapsular? ¿Qué opina usted, doctor? Esa sensación me dio al leer el contenido del libro. Bueno, redefiniendo a Dios. Ya lo definieron. ¿Para qué lo voy a definir yo? ¿Qué opinan? ¿Tiene lógica la pregunta o no? Redefinir a Dios es un contexto. No es en sí, no se debe entender textualmente, sino como contexto, como todo un contexto. En literatura a veces usamos figuras literarias para poder expresar de una forma otra expresión. Redefinir era entender todos estos conceptos que les he hablado, hacer una revisión de la Biblia, porque era un pueblo elegido cuando todo el mundo estaba ocupado por seres humanos. ¿Qué tiene ese pueblo salvaje y lleno de ignorantes, asesinos, para ser elegido? El pueblo de Israel, que hasta la fecha matan a sangre fría a tanta gente en Palestina. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se va a ser un pueblo elegido? ¿Por qué un asesino va a ser un ungido de Dios como el rey David? ¿Por qué no se habla de la juventud de Jesús? ¿Por qué tanta importancia para una virgen? Cuando la palabra, la virgen, por la virginidad, como recordemos que estos son opiniones personales, ya, puramente personales. Entonces yo tengo derecho a que al salir me cacheteen, me digan lo que quieran, porque son mis opiniones y estamos bien. Voy a sentir satisfecho, pero para mí la virginidad no existe. La virginidad simplemente se refiere a que, por ejemplo, se usa mucho en términos sexuales, cuando una persona ya tuvo una relación sexual o no, nada más. Pero si una mujer ya tuvo una relación sexual, eso no le quita ni le pone. Pero siempre la mujer es aplastada, siempre la mujer es renegada. ¿Por qué? Porque ese libro dice que fue sacada de la costilla de un hombre. El hombre superior. Vamos a ver si hay un papa mujer. Hay una papa mujer. Y si hubiera un papa, no papa mujer, porque fuera papa de papa, ¿no? Pero si hubiera una mujer papa, entonces fuera mejor que cualquier papa que ha existido. Aunque Jorge se echó buenos goles, se echa buenos goles, como argentino que es. Pero
yo creo que redefinir a Dios es un contexto, Padre, general. Claro, claro, claro. Bueno, en este mismo contexto de redefiniendo a Dios, nos vamos a encontrar que en temas de filosofía, con la fe, no va a haber siempre una compatibilidad. Hay cosas que la fe, cosas que por fe se creen, como la virginidad. Les estoy respondiendo desde la teología, ¿verdad? Bueno, ahora veamos. Cuando usted tocó el tema de Moisés, Moisés llega y ve un fenómeno sobrenatural, ¿por qué la zarza arde y no se consume? Y una voz le dice, quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando es santo. Tienes una misión, vas a sacar a mi pueblo, mi pueblo que no es pueblo, que está desperdigado, y por purísima misericordia reunió a esas tribus que no tenían ni rumbo ni dirección. No era elegido, por pura misericordia, no tenía méritos, y por eso fue necio todo el tiempo, y por eso cuando profeta que le mandaban, lo mataban. Y no es que en Cristo se hubiera cumplido toda la escritura, porque así estaba dicho y así. Eso fue interpretación. Jesús ya sabía su suerte, por dónde iban los balazos. ¿Por qué? Porque así le había tocado a todo profeta que había llegado, a excepción de Isaías. Excepción. ¿Por qué digo esto? Dice acá, bueno, sí voy a ir y voy a reunir al pueblo y los voy a sacar de acá, y me van a preguntar, bueno, ¿y quién es ese Dios? ¿Cómo se llama? ¿Y qué nombre dio? Yo soy. Era el impronunciable, el tetragrama divino, 4 letras consonantes que no se pueden traducir. Bueno, después, cuando ya las escrituras tenían que estar al alcance de los seres humanos, viene la Iglesia Católica y le pone unas letras y dice Yahvé. Pero viene el movimiento protestante y después le pone otra letra más y era Jehová. Bueno, es cuestión de términos, no nos vamos a pelear por eso. Pero ¿a qué quiero llegar con eso? Yo soy. Y aquí hay un canal, podemos decir, que se va a unir con la filosofía. ¿Por qué? Si Dios mismo ha dicho yo soy, el lenguaje filosófico, en la opinión de muchos estudiosos, no debería ser Dios existe, porque el mismo término existe es que algo que no era, ahora ya es. No, Dios ha sido eterno todo el tiempo. Dios ha sido todo el tiempo eterno, o sea, es decir, no está sometido al tiempo. Y por eso Santo Tomás de Aquino va a venir a hacer una lectura teológica de toda la filosofía aristotélica. Y la quinta vía de la existencia de Dios es el gobierno de las cosas. Bueno. Les pongo un ejemplo. Aquí en Huehuetenango no es tan común. En los pueblos sí. Muere una persona y van a dar los dobles al campanario, ¿no? Doblan. ¿Y quién tocó la campana? El sacristán. Bueno. ¿Y por qué tocó esa campana? Porque murió don fulano. ¿Y de qué murió don fulano? Murió de un cáncer. ¿Y de qué le vino el cáncer? De esto, hasta que encuentran una causa primera. Y esa causa primera, dice Santo Tomás de Aquino, basándose en Aristóteles, es Dios. No se puede seguir así indefinidamente. El motor inmóvil, que es movido por él mismo, pero nadie lo puede mover y mueve todo. Bueno, no podemos tardarnos mucho en esto, pero para mí el lenguaje debería ser Dios es. Y dejemos que sea lo que Él es, y no digamos es tal cosa. 2 puntos. Dios creó todo, eso nos ha enseñado la Sagrada Escritura. Dios creó todo,
Y en la Biblia no se da explicación, no se da explicación, sin tiempo, todo es atemporal. Recordemos que los 6 días que dice uno de los relatos de la creación es para fundamentar la ley mosaica del sábado. 6 días trabajarás, pero el 7º lo guardarás. Ah, bueno, el israelita quería fundamentar su ley. No, es que así fue la creación. Yo traduciría esto. ¿No será que esos 6 días podrían ser 6 millones de años? La iglesia, la religión no está peleada con la ciencia. ¿Por qué? Si en un momento se dio la evolución, la Sagrada Escritura dice que Dios vino y creó esto, creó los mares, la luz, las grandes lumbreras, llamó noche a esto, día a lo otro, y creó al ser humano y le dio el gobierno sobre todas las cosas. Perfecto. No dice cómo, no dice cómo. En un lenguaje científico pudo haber dicho, y Dios permitió que el hombre primitivo surgiera de esta forma, y pasó 1 millón de años, otro 1 millón de años, y así se fue. Dios permitió la evolución. Como dice un joven todo asustado, dice que venimos de los monos. Pues posiblemente, padre, pero si usted debe defender la Biblia, si no estoy peleándome con nadie, le digo yo. ¿Por qué? Porque si nosotros somos producto de una evolución, ¿quién creó entonces a estos animales y permitió la evolución? Dios. No hay ninguna racha, como decía San Juan Pablo II de feliz memoria, en su gran encíclica Fides et Ratio. La fe y la razón son las 2 alas en que el alma humana se eleva para llegar a Dios. Y lo que el doctor hizo fue eso. Bueno, desde la ciencia se explica esto para creer en Dios. Sigamos entonces. Estoy de acuerdo con Marx, que decía que la religión es el opio del pueblo, cuando nos pretende adormecer, y no estoy hablando de una religión en particular. Adormecer conciencias. Sufra, hermana, aquí sufra, porque allá en el cielo, allá usted va a gozar y le van a dar una corona y mares de cristal y calles de oro. No sea tonta, le digo yo a la señora cuando llega a confesar. ¿Sabes qué? Que me pegó mi marido. ¿Por qué se deja? Es que en el cielo yo voy a gozar. No, si no sienta las bases aquí, señora, olvídese que en el cielo va a gozar. Allá le van a reclamar porque fue así, ¿verdad? Bueno, estoy de acuerdo con Renato Descartes. Cogito ergo sum, pienso luego existo. Si no somos entes pensantes, cualquiera, perdón por la expresión, nos va a dar a tol con el dedo. Cualquiera. Ahora bien, ordenando mis ideas. Y aquí es donde ustedes véanme a mí como una persona normal, pero a la vez como un sacerdote. Al leer todo el documento de mi buen amigo, el doctor Lu, que así le decimos por cariño, me doy cuenta que se hace uso excelente de la libre emisión del pensamiento. Y estamos de acuerdo con él. Y yo opino que la religión, la ideología o los intereses no nos alejan de los amigos. No nos deben alejar, para nada. Y yo manejo siempre el concepto de que en la diversidad está la riqueza. Yo no pretendo que usted sea católico, ¿no? Si no lo es, pues usted tendrá sus razones. O sea, y con esta exposición y al leer el contenido, pues yo no estoy tentado ni a dudar de mi religión, que tiene sus errores como toda religión, pero estoy convencido en qué creo y quién soy. Cuando hay una situación donde yo difiero, digo, respeto tu opinión, mas no la comparto. Como me dijo mi papá cuando le dije, me voy al seminario y quiero ser sacerdote, me dijo, mira,
respeto tu decisión, pero no me da gusto. Te voy a apoyar porque sos mi hijo, pero no estoy de acuerdo. Y todavía días antes de la ordenación me dijo, no estoy de acuerdo. Ahora no sé, ¿verdad? Pero considero que ya le está cayendo el 20. El contenido de este libro es interesante. Por unos momentos sentí las pedradas y que esas pedradas venían hacia mi persona y yo trataba de hacerme el quite. Se los prometo. Se los prometo. Después me las voy a pagar. Porque al final de cuentas yo soy cristiano católico, nacido en esta fe y con el deseo de morir bajo la misma fe. Esa es mi convicción. Comparto algunos temas y conceptos de este libro, difiero en otros contenidos. Por la sencilla razón que en mi calidad de sacerdote no puedo contradecir lo que he profesado como verdades de fe, ¿no? Al igual que ustedes tienen su postura. Ustedes saben que guardo y transmito fielmente el depósito de la fe contenido en el credo niceno-constantinopolitano. Ahí están las verdades, ¿verdad? Admito que la Biblia, y aquí respondo algo a las cuestiones que planteaba el doctor, que plantea en el libro, admito que la Biblia fue escrita en otro tiempo, pensando no en ciencia. Recordemos los líos con Copérnico, Galileo Galilei y todos estos con Giordano Bruno, ¿sí? ¿Qué dice el Salmo? El Salmo dice, desde la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuál era la idea entonces? El sol sale y se pone, y que la tierra es plana. Los israelitas comerciaban por el mar, pero bordeando, nunca agarrando recto para atravesarlo. ¿Por qué? Porque ahí estaba el Leviatán, y lo dice el Salmo 102. Ahí está el Leviatán que modeló Dios para que retose toda embarcación que iba por ahí. El gran monstruo se la tragaba. Era la concepción, ¿no? Era la concepción. Entonces la tierra iba a ser el centro de todo y era plana. ¿Por qué les digo esto? Porque admito que la Biblia fue escrita en otro tiempo, pensando no en ciencia. Todos los contenidos, sobre todo del Antiguo Testamento, están marcados por una interpretación de la época, donde predominaba un sentimiento de defensa o de invasión. Eran pueblos guerreros, donde cada pueblo debía mostrarse el más poderoso. Salmo 135. Porque Él mató a reyes poderosos, porque es eterna su misericordia. A Og, rey de Basán, porque es eterna su misericordia. Que vengan y aplasten los cráneos contumaces y que nuestros pies se tiñan de sangre. Qué sanguinaria la visión, ¿no? Pues sí, es interpretación de un pueblo. Hay gente que hoy todavía llega a la iglesia y dice, es que no lo perdono y ese desgraciado maldito algún día lo va a pagar. Y si ella escribe un texto y se publica y después de 100 años ya esto puede formar parte de un compendio, de una literatura muy leída, dice, sí, lo escribió y hay que creer, ¿verdad? Así es, no podemos tapar el sol con un dedo. La misma creación del cosmos y del ser humano obedece a escuelas como la yavista, la sacerdotal y la deuteronomista. Obedecen a esas escuelas. En un relato, recordemos que hay dos relatos, en un relato aparece que Dios creó todo sin dar detalles. En otro, que Dios creó todo en 6 días y que en el 7º descansó, es la visión deuteronomista, para fundamentar la ley del Shabbat en Dios. Una aplicación en dinámica regresiva, es decir,
Primero fueron los escritos de los profetas quizás. Después ya se pensó en plasmar la historia en los libros 1 y 2 de Samuel, los libros de los reyes, los libros de las crónicas, y después ya se fueron a escribir lo de la creación. ¿Sí? Todo esto para dar esta explicación. Un relato dice que Dios creó al ser humano varón y hembra. No entra en detalles. Otro relato dice que el hombre estaba solo y que Dios se compadeció porque estaba, como dice Marisela, solo con su soledad. Que Dios lo durmió y como cirujano formó de una costilla a la mujer. Claro, hay que ver la interpretación. ¿Por qué no de la cabeza, dicen algunos exegetas, para que la mujer no esté por encima del hombre? ¿Por qué no de un dedo del pie? Para que no esté bajo el pie del hombre. De la costilla, porque ahí está el corazón. Porque la mujer es igual en dignidad al hombre. No es menos que el hombre. No es el sexo débil. Y lo que comentaban ustedes en el almuerzo. Es esa interpretación. A propósito, el que ahora es obispo auxiliar de San Cristóbal de las Casas fue mi maestro, y siendo párroco de la parroquia de Teopisca, Chiapas, antes de San Cristóbal. Les cuento este chiste, ¿verdad? Con el perdón de las distinguidas damas, pero creo que estamos en un ambiente de confianza. En una reunión, padre, cuéntase un chiste, y el padre contó esto. Dice que el Señor estaba de cirujano y bueno, vamos a crear a la mujer, y le sacó la costilla y creó, bueno, iba a crear a la mujer, pero mientras le cerraba ahí la herida al hombre, pasó un perro y se llevó la costilla. Y entonces el perro se fue corriendo y atrás Dios, y que ese chucho se llevó esto. Y mientras iba, era más fuerte el perro, más veloz, y lo único que le alcanzó a quitar fue la cola. Y se le escapó, y dice que de eso creó a la mujer, y por eso hay muchas que van. Claro, y le reclamaron estas distinguidas damas del pueblo: ese cura es abusivo, no nos respeta porque dijo un chiste de mal gusto. Bueno, cierro un paréntesis, no lo conté yo, me consta. Consideremos lo que usted habla de Adán y Eva. Veamos lo que usted ha dicho, una inconsistencia. Pensemos ahora. Dice el libro sagrado, el relato sagrado del Génesis, que creó a Adán y Eva. Claro, son figuras, ¿no? Y luego, esta pareja primigenia, tuvo hijos, Caín y Abel. Uno bueno y otro malo. El evangelio de hoy, la cizaña y el trigo. ¿Sí? El bueno y el malo. Entonces, de ellos, Abel dio una ofrenda a Dios y le agradó, y el otro sintió envidia y lo mató. Entonces dice que huyó Caín a otro pueblo y que allá se casó. ¿Con quién? No que eran los únicos, pues. Cada pueblo tiene su historia. Cada pueblo tiene su historia. Claro, la civilización hebrea era reciente comparada con Babilonia, con Mesopotamia, con esas grandes culturas, y no podía competir. Consideremos esto, que del capítulo 1 del Génesis hasta el 11 son relatos que el hebreo escuchó en el destierro babilónico. Allá los escuchó. Y que, aprovechando la literatura y la tradición oral de otros pueblos, hablemos así, plagió esos cuentos y les dio un sentido de intervención divina. Ahí les dio ese sentido. Los hizo suyos dándoles un sentido divino, como el relato del diluvio, para decir que Dios nunca está de acuerdo con la maldad del ser humano. Que se ha comprobado que no han habido diluvios universales, claro está.
Los relatos de los patriarcas. Usted tocó el tema de Abraham, que Dios le pide en una visión. Bueno, vayámonos allá, ¿verdad? Hombre viejo, su mujer era estéril y anciana, no podía tener hijos. La mujer, la esposa, le dice: bueno, te doy permiso que tengas algo que ver con mi esclava, con Agar. Ah, bueno, tan considerada la esposa, ¿verdad? Muchos hombres quisieran eso hoy. Nace este hijo, pero no es el de la promesa. No es el de la promesa. Claro, entonces viene y en la ancianidad le nace Isaac, que es el hijo de la promesa. Pero eran unas culturas en donde por religión, por cuestión de ideología, tenían que matar al primer hijo, al primogénito. El relato de Abraham sacrificando a Isaac es una protesta a las costumbres de esos pueblos. Se lo lleva, carga la leña, imagen de Jesucristo siglos después, cargó la leña. Papá, ya llevamos todo. ¿Y dónde está el animal? Dios proveerá. Por eso los israelitas tenían que matar, tenían que sacrificar a un corderito para rescatar a su hijo varón, al primer hijo varón. Con Jesucristo lo cumplieron. 2 pichones o 2 tórtolas, dice el Evangelio de San Lucas. Tenían que, era un rito, era una sociedad basada en ritos, y luego vienen a darle un nuevo sentido. Dios, qué injusto, porque Él está pidiendo el sacrificio a su único hijo. Era una protesta, como quien dice: no hagan lo mismo ustedes como estos salvajes que matan a sus hijos. Era esa forma. El relato de José fue un arreglo que se fue haciendo para hilvanar más bien la historia de la salvación. Y que allá en Mesopotamia ya existían esos relatos. Como decir, la Llorona. La Llorona en la mayoría de pueblos de Guatemala es aquella mujer que se casó por la iglesia y traicionó al marido. Hubieran más llorones, ¿no? Más llorones que llorones. Y luego, de esa forma, sin entrar en detalles, en México, la Llorona es aquella que mató a los hijos por irse con el hombre. Son versiones que a la larga están en en mitos, leyendas que están ahí. Cuando se asumen y se les da un sentido, cobran entonces una mejor interpretación. La misma salida de Egipto es una interpretación como intervención de Dios. Yo cuento esto: el que era obispo de Tapachula, don Leopoldo, contaba de que la señora que le había servido por años salió a comprar a una tienda y le agarró un aguacero y quedó a media calle, río acá y río acá. Y doña Bertita ya era señora grande y ella dijo: hasta aquí llegaste, Bertita, hasta aquí llegó tu historia. Sentía la muerte, cuando de la nada apareció un joven y la abrazó y le dijo: véngase, Bertita, y la puso en la puerta del obispado. Y ella perjuraba que era su ángel de la guarda. Desde la ciencia, ¿cómo se explica? Porque alguien generosamente pasó y la llevó. Claro, Moisés tocó el mar rojo y se abrió. Paredes, murallas a ambos lados. La ciencia dice que no, que fue un fenómeno, que a cada cierto tiempo el mar se